qué curioso que no me he encontrado con la primera persona que me venga a preguntar si el diezmo es vigente o no es vigente porque quiera dar más del 10. Ya. Los que me han preguntado es porque quieren tener algún tipo de justificación, ni siquiera para dar menos, sino para no dar. Ok. Entonces allí voy a otro concepto. ¿Acaso tú has escuchado o has leído algún versículo en la Biblia donde Dios diga, no darás? Estamos aquí de nuevo en nuestro podcast de finanzas con nuestro invitado de los últimos episodios, Edwin Castro, que ha adquirido mucha sabiduría en todo este tema y estamos hablando de los 10 mandamientos en las finanzas. El octavo es, serás generoso. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Bienvenido, Pastor Edwin. Hola, estoy disfrutando muchísimo este tiempo, compartiendo tantas historias, pero sobre todo creo el corazón del Padre Celestial en todo este proceso y sí, este es uno de los aspectos que es muy cercano al corazón de Dios, hace parte de su naturaleza y pues, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer nosotros sino tratar de parecernos a nuestro Padre Celestial? Y replicar su corazón. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y lo que dio, la ofrenda que dio. Él entregó a su unigénito, entregó a su hijo para que pudiera haber una reconciliación de nosotros con la realidad de Dios. Cristo es nuestro reposo, es donde se pagó nuestra deuda de pecado. Y ese es el corazón de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos haber visto la manifestación de la generosidad de Dios en nuestras vidas? Imagínate, en tanto te escucho, estoy pensando en y esto puede sonar un disparate para alguien, pero por favor acompáñame un segundo. En el nivel de fe que Dios tuvo en dar, esperando que por lo menos una persona aceptara. Porque este es el misterio, ¿verdad? Claro. Que él entregó sin tener ningún tipo de garantía de que iba a existir una respuesta ahí. Y entonces aquí se genera un principio muy importante y es que para poder ejercer la generosidad necesitamos tener fe. ¿Por qué razón? Porque en esencia tú estás extendiendo la mano, no estás en un proceso de intercambio, ¿verdad? Aunque en el reino Dios opera de esa manera, pero necesitamos esa capacidad de creer que Dios va a obrar y que Él se va a manifestar dentro de los parámetros que nos ha dicho. La generosidad de Dios la vemos evidentemente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Algunas veces me he puesto yo a divagar allí, a pensar en determinado momento cómo sería la primera vaca del Edén, ¿verdad? Una vaca totalmente saludable que hace poco estaba con algunos campesinos en Colombia y me mostraban la foto. Dice, mire, esta vaca da 83 litros al día. Es Wow. Increíble, una cosa increíble, de verdad, era un récord completo. Y yo decía, bueno, pues me imagino la primera del Edén, yo no sé cuántas daba, 120, 150 litros. Pero la pregunta es, ¿para qué tanta leche para 2 personas únicamente? Claro. O si pensamos en el árbol de aguacate del Edén o el de guayabas, qué sé yo, en cualquier cosa. Es decir, el punto es, el corazón de nuestro Padre Celestial muestra la abundancia de una manera clara, de una manera extravagante, pudiera decirlo. Claro. La pregunta entonces es, ¿hasta dónde nosotros podemos seguir sus pasos y creer que verdaderamente podemos manifestar y ser una respuesta de Dios? Porque es que esto es claro y esto es específico. A Abraham se lo dijo, yo te he bendecido para que seas bendición. Es decir, no tiene que ver tan solo conmigo, sino tiene que ver con el resto de las personas. ¿Cómo yo puedo marcar la diferencia en la vida de alguien al utilizar recursos que son netamente humanos, pero que pueden convertirse de alguna manera en algo divino? ¿Cómo podemos identificar en nuestra mayordomía, cuando Dios nos bendice mucho, qué hace parte de lo que es para nosotros y qué es lo que hace parte para ser de bendición a otros? Qué pregunta tan excelente. Mira, aquí tenemos que empezar a unir varias cosas. Ajá. Número 1,
nuestro presupuesto, ¿ok? ¿Qué es lo que yo necesito para vivir? Okay. Eso lo pudiéramos hablar en el diario vivir. Claro. Estos son mis gastos, este es el nivel de vida que estoy teniendo en un momento como este. Voy a hablar de cualquier cosa. Esto es mi ingreso. Son 5 pesos, ¿verdad? Claro. Pero tengo que ir un poco más atrás. ¿A dónde? Todo ser humano debería en algún momento de su vida plantearse una pregunta que es una de las preguntas, no sé si hablarle una pregunta existencial, pero en el tema de finanzas para mí es vital. Una pregunta sencilla pero muy poderosa. Y la pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿Por qué? Al hablar en esta serie, nos dice que el primer billonario que hubo, que era el señor Rockefeller, le preguntaron en determinado momento cuánto hubiese sido suficiente, ¿no? Y su respuesta fue otro poquito más. Entonces, la palabra nos dice que las riquezas son insaciables, que el que adquiere la riqueza se vuelve insaciable, no para. Siempre hay un negocio nuevo, siempre hay algo más por adquirir, siempre hay una nueva oportunidad. No, es que solo esto y entonces. Claro. No sé si recuerdas la parábola del hombre que dice que sus graneros se llenaron, entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar esto, voy a construir otros, voy a llenarlos y entonces en ese momento le voy a decir a mi alma que descanse. Wow. Y Jesús le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, de nuevo, por eso hablo de una pregunta bastante importante, porque yo no le estoy planteando a la gente en este momento, no tenga. Claro. No le estoy diciendo, sea conformista, no le estoy diciendo, renuncie, no le estoy diciendo, no planee, no le estoy diciendo, no tenga, no, nada de eso. Lo que te estoy diciendo es, trata de contestarte la pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿Qué quieres? ¿20 casas? Perfecto, no hay ningún problema que tengas 500 propiedades, yo qué sé, claro. ¿Verdad? Pero en el instante en el que llegues allá, entiende que el exceso, lo que Dios te da además, y obviamente de nuevo regreso a la parte pequeña que es el presupuesto mensual. Después de eso, entonces, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Claro. Te vas a poder poner 4 relojes si tienes 2 brazos. He visto un millonario que usa 2 relojes, ¿verdad? Entonces dice, no, porque este es el de acá y este es el de acá. Pero el punto es, vas a poder manejar 2 carros a la vez o 5 carros a la vez, no lo vas a poder hacer. Y llega un instante, Pastor Wilson, en el que creo que cuando nos deslumbramos por las bendiciones materiales que Dios nos da, esas bendiciones por las que le pedimos a Dios ahora se vuelven en el impedimento para estar al lado de Dios. Ok. Claro, porque entonces venimos con, no, es que tú sabes, el Señor me ha bendecido y es mi responsabilidad, ¿cómo voy a abandonar esto? ¿Cómo voy a abandonar aquello? Entonces necesitamos inclusive, lo voy a decir de esta manera, inclusive entonces presupuestar esa generosidad que nosotros vamos a tener. Siempre vamos a tener la oportunidad. Nosotros en nuestra familia, en nuestra casa específicamente, tenemos un rango, ¿verdad?, en el que nos podemos mover porque siempre queremos manifestar la generosidad. Y hablando de manera práctica y con la iglesia, es que el tema de generosidad obviamente es un marco mucho más grande en cuanto a todo lo que estamos hablando, pero mi idea es que podamos ser edificados, que adquiramos conocimiento y sabiduría. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como ovejas, como discípulos, con respecto a las finanzas en la iglesia, para la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No sé, quizás sea obvio el diezmo, la ofrenda, la primicia, pero me gustaría escuchar de ti cuál es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo. Es una pregunta excelente y precisamente eso traté de analizarlo y de dar una respuesta basada específicamente en el Nuevo Testamento, sin utilizar versos del Antiguo Testamento. Qué interesante. Porque es una pregunta, una de las preguntas más recurrentes es esa. Por ejemplo, algo como, ¿el diezmo es vigente? Claro. Ya que la ley cesó, entonces que estoy supuesto, muchas personas me han dicho, no veo a Jesús hablando del diezmo, hay muy poca referencia respecto al diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces, yo quise tratar de ir más que a la ley, al corazón del Padre Celestial. Muy bien. Entonces, tú encuentras, y obviamente para esto sí necesitábamos referirnos al original, donde surge todo, claro. Por lo menos a nivel de
de estatutos, entonces ves que Dios establece en esencia un sistema tributario en el cual dice, ustedes me van a dar un diezmo que va a ser para el lugar de adoración, para mantenerlo, para levantarlo, para cuidarlo, para que se sostenga. Otro diezmo que va a ser para sostener a la gente que ministra en el lugar de reunión, en el lugar de adoración. ¿Okay? Entonces ya estamos hablando que no es un 10, ya vamos por un 20. Claro. Y otro tercer diezmo cada 3 años para sostener a los necesitados y a la gente que está en pobreza. Entonces, lo que quise tratar de, o la pregunta que quise tratar de contestar fue, las razones por las cuales Dios estableció este principio, ¿están vigentes o no están vigentes? ¿Tienen que ver con la ley? ¿Tienen que ver con el sacrificio? ¿Tienen que ver con Jesús? ¿No tienen que ver con Jesús en el buen sentido de la palabra? Claro. Entonces, te vas al Nuevo Testamento y encuentras que se necesitaba un lugar de adoración, ¿verdad? En un tiempo como el nuestro. También. Necesitamos un lugar. Yo quisiera enviarle un email a la FPL, que es la compañía de luz aquí en el sur de la Florida, para decirle Dios les pague. Claro. Sí, pero lamentablemente si yo hago eso, pues me voy a quedar sin aire acondicionado y sin luz. Claro. Necesitamos un lugar en el cual nos reunimos, congregarnos, adorar a Dios y toda la vida que sucede. Claro. Un aspecto importante, solo para que pensemos por un instante. Las congregaciones locales siguen siendo el medio número 1 que Dios utiliza para la evangelización y el discipulado. Correcto. Cada que yo voy a una iglesia y les pregunto, ¿quiénes de ustedes recibieron a Jesús en un programa de televisión? No, es muy poca gente. En un programa de radio, en un congreso, en un concierto, en una congregación, más del 90%. Entonces, correcto, deberíamos entender, alguien tiene que pagar por esto, número 1. Número 2, necesitamos gente que ministre, ¿verdad? Por supuesto. Necesitamos, de la misma manera como en un hospital tenemos médicos, que tenemos entonces en una congregación local. Hay personas que han tomado la decisión, como tú, como yo, de en algunos casos dejar de un lado una carrera profesional con muchas perspectivas para decir, he encontrado que Dios me ha llamado, tengo una pasión por algo como esto, por transformar las vidas. Y pues yo me imagino que a ti te ha pasado. Voy a ser un poquito pentecostal aquí. Muy bien, muy bien. Yo creo que a ti te ha pasado que tú no puedes llegar a la estación de gasolina y hacerle al carro se lleno, ¿no? Yo tengo que meterle gasolina y pagar. Me hago entender. Entonces, número 1, Dios estableció un diezmo para la manutención de su casa de oración y de adoración. 2, para el sustento de las personas que ministran en ese lugar. Y 3, te hago otra pregunta, tú como pastor local, ¿hay gente en necesidad en tu congregación? Sí, por supuesto. Yo te pudiera decir cuánta gente hay en necesidad en nuestra congregación. Sí. Yo te pudiera decir cuántas mamás solteras nosotros soportamos y ayudamos, cuántas viudas existen, cuántos lugares hay en necesidad. Entonces, tratemos de regresar. Si el propósito por el cual, o los propósitos por los cuales Dios estableció este sistema tributario, si lo pudiera llamar, siguen vigentes, entonces, ¿cuál es el punto? Claro. ¿En dónde es vigente o no vigente que si es de la ley, que no es de la ley? Yo pudiera empezar a predicar del diezmo quizás desde el mismo Edén, ¿me entiendes? Claro. En el principio pero toda la palabra de Dios sigue siendo vigente. Por supuesto. Claro. Entonces, llego a esta conclusión y perdóname que fue una respuesta muy grande a una pregunta muy corta. Es que este tema da para que no cortemos muy rápido. El punto entonces es el siguiente que yo quisiera decirte. No sé cuántos países yo ya llevo visitados ni sé cuántas iglesias. Claro. Un montón, hablando del tema de finanzas. Qué curioso que no me he encontrado con la primera persona que me venga a preguntar si el diezmo es vigente o no es vigente porque quiera dar más del 10. Ya. Los que me han preguntado es porque quieren tener algún tipo de justificación, ni siquiera para dar menos, sino para no dar. Ok. Entonces allí voy a otro concepto. ¿Acaso tú has escuchado o has leído algún versículo en la Biblia donde Dios diga, no darás? Ninguno. Por el contrario, Dios desde siempre dice, no serás tacaño, no serás mezquino, serás generoso. Cuando vayas a recoger los frutos de tu plantación, no recojas todo. Deja que se caigan espigas para que venga el pobre y las pueda recoger. No sé si estoy tratando de comunicarme, no sé si estoy comunicando respecto al corazón del Padre Celestial. Claro. Entonces,
no me molesta, pero me inquieta el corazón de un discípulo de Jesús que es mezquino, que está viendo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. Y claro, aquí tengo que entrar a otro punto que es una realidad, y es que muchos han sido abusados financieramente. Okay. Y debido a eso, parte de lo que hago cuando hablo de finanzas en alguna congregación local es pedir perdón. Claro. Pedir perdón en nombre de personas que han manipulado, personas que han vendido falsos milagros. Wow. ¿Sí? Yo, tú sabes, a veces soy un poco radical en ciertas cosas, pero yo le digo a la gente, mire, si a usted le pidieron una ofrenda para salir de deuda, lo robaron, porque es que en la Biblia yo no encuentro eso. Wow. Yo lo que encuentro para salir de deudas es orden, Claro. es madurez, es generosidad, es establecer un presupuesto y vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Y es primeramente oración, pastor. O sea, necesito que salir de deudas. Ok, dame este dinero para que salgas de deudas. Eso es demasiado corrupto. O sea, lo primero es establecer el orden y empezarle a pedir a Dios la provisión. Y allí entonces viene el siguiente punto, y es este tipo de dinámicas de pacta para que Dios haga, ¿verdad? Entonces, particularmente yo no encuentro ningún fundamento bíblico para hacer pactos, ¿verdad? Creo que los pactos empezaron en Dios. Claro. Y cuando yo estoy haciendo un pacto es porque hay un acuerdo mutuo. Tú puedes hacer un voto a Dios. Eso sí lo hizo, por ejemplo, Jacob, ¿verdad? Si tú me bendices, si me acompañas, si regresas conmigo, yo te voy a... Correcto. ¿Me entiendes? Pero cuando a ti te dicen, haz un pacto para que Dios haga, a mí lo que me suena es a lo que precisamente el Pentateuco dice, porque yo, el Señor, no acepto soborno. Y en esencia es eso. Yo voy a mover tu mano con una ofrenda. Claro. Siempre hago énfasis que la única ofrenda que movió el corazón del Padre Celestial fue en la cruz del Calvario. La cruz. Qué hermoso. Entonces, pudiéramos decir que si yo soy una ovejita regular, soy un discípulo del Señor que me congrego en la iglesia local, el catalizador de mis ofrendas principalmente sigue siendo la iglesia. Porque yo veo que hay una tendencia de repente en la gente más adinerada en abrir fundaciones, en hacer otro tipo de organizaciones para eclesiásticas. Entonces, pero yo quiero saber, genuinamente quiero aprender si el catalizador entonces de nuestras finanzas sigue siendo la iglesia local. Es una pregunta fabulosa. Mira, cuando tú dices yo voy a honrar a Dios, Ajá. la manera como lo honras es honrando lo que Él dice. Y por ejemplo, si pudiera yo resumir de alguna manera, lo primero que vino a hablar Jesús, lo que habló durante todo el tiempo y lo último de lo que habló fue el establecimiento del reino. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se establece? En términos sencillos, no nos vamos a meter acá ni en escatología ni en absolutamente nada. En términos sencillos, ¿cómo se establece el reino? Sencillo, evangelización y discipulado. Okay. Esa es la estrategia número uno. Claro. Es decir, ¿cómo más va a avanzar el reino si yo no evangelizo para tener más? Claro. Predicando y no disipulo. Es decir, capacito a esa gente que fue evangelizada. ¿Me entiendes? Para hacer lo mismo. Y volvemos al mismo punto que hablamos anteriormente. Entonces, él nos dice, busquen primeramente. Entonces, lo que es más importante para él debería ser lo más importante para mí si lo quiero honrar. Y llego a la conclusión rápidamente que el medio número uno que Dios tiene para establecer el reino sigue siendo la iglesia local. Entonces, yo como empresario debería tener una mentalidad de primeramente ver cómo está mi iglesia local. Una visión a la iglesia ¿verdad? Local. A la iglesia local, que es donde yo me alimento, donde Dios me puso. Y nuestra cobertura, porque la cobertura es la iglesia, por no supuesto, los hombres, la iglesia es la cobertura. Y después de que yo me aseguro que estoy buscando lo que Dios dice que debo buscar, primeramente, haga lo que desee. Claro. Pero entonces lo que yo estoy viendo es un reemplazo de, no, ¿sabes qué? Es que yo también establezco el reino dándole a las ballenas o cosas más bonitas. Tomo mi decisión dándole a los individual. Niños, dándole a los niños, dándole a los necesitados. Voy a establecer comedores, escuelas, hospitales, centros de rehabilitación, cosas para prevención del aborto. Enfocados en la caridad. Donde son cosas válidas, hermosas, pero a costa de debilitar la iglesia local. Y que haya escasez en la casa. Entonces, si te entendí,
si vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, nuestro 10 no está medido solamente por el 10, está medido porque se necesita invertir en el sostenimiento de la casa, en el sostenimiento del ministro, de los ministros y en el sostenimiento de los necesitados. Entonces, según esas tres reglas o tres medidas o tres aspectos, me gusta esa palabra, pudiéramos decir que estamos en el podcast. Aquí no tenemos gente al frente, no estamos hablando a nuestras iglesias y podemos hablar libremente. Estamos hablando que básicamente el 10% es simplemente una parte de nuestra obediencia a Dios, pero que si Dios realmente ha prosperado una familia, ha prosperado una persona, debería considerar el vivir dándole al Señor a través de la iglesia mucho más que el 10%. Es que, mira, si tú creces en todas las áreas de tu vida, ¿por qué no vas a crecer en tu dar al lugar donde Dios estableció que tu matrimonio ha sido restaurado, que tus hijos estén creciendo? Es que mira, hace poco yo le decía a una persona, porque su ¿cómo decirlo? La conclusión a la que había llegado es, no, es que yo tengo varios pastores. Explícame, ¿de qué me estás hablando? Okay. No, que fulano de allí y el otro por allí. Y bueno, evidentemente en la iglesia, tú, ¿verdad? Y yo lo que me pongo a preguntar es, ok, ¿y cuando tú te enfermas, a quién llamas? ¿Al de YouTube? Claro. O al que está en otro país, o cuando tuviste una situación con X o Y, estabas endemoniado, estabas en una crisis. ¿Quién es el que ha estado contigo? Claro, ¿quién ora por ti? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te conoce? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, he venido hablando últimamente mucho del tema de amnesia espiritual, ¿verdad? De cómo nos olvidamos. Y de manera particular, y regreso a lo que tú dijiste, si Dios te dio una capacidad para generar dinero, yo quisiera invitarte a que verdaderamente tú le pidas al Espíritu Santo en dónde tienes que poner ese dinero porque eres mayordomo. Y no simplemente, como muchas veces lamentablemente escucho, es que yo me siento muy bien dando allí o dando allá. Claro. Si tú eres mayordomo, tú tienes que obedecer lo que Dios te dice. Tú abdicas tu capacidad de tomar decisiones y simplemente obedeces. Tremenda palabra. Es renunciar a nuestro individualismo en decidir cómo lo hacemos y entender que la iglesia sigue siendo el catalizador. No tomo yo la decisión, sino que entendemos que le entregamos a Dios y Dios se encarga de hacerlo a través de la iglesia. Así Precioso mensaje. Es el 8º mandamiento, por así decirlo, en cuanto a las finanzas. Serás generoso y nos escuchamos en un próximo episodio del Wado Podcast. Gracias, Paz. Con mucho gusto, siempre disfrutando mucho.